todas. Gracias por venir. Gracias por invitarme. Bueno, yo me llamo Anaís. Como ha dicho Julián, yo vivo en Valencia. Llevo como unos 12 años o así viviendo ahí ahora. Originalmente vengo de Francia, pero me he criado, bueno, como hemos comentado, en Alicante, en Mutxamel. Mi práctica, o sea, yo soy artista visual, ahora mismo estoy terminando el doctorado en producción artística, o sea que también soy investigadora o al menos intento plantearme la práctica también desde allí, desde ahí. Y bueno, desde hace un tiempo tengo como, o sea, me interesa principalmente una serie de líneas de trabajo, ¿no? O sea, por un lado, me interesa mucho todo lo relacionado a las luchas de defensa del territorio que están sobre todo ubicados en Lorta de Valencia. Tengo un gran interés también por la memoria local, sobre todo, y trabajo mucho el tema del archivo, ¿no? Que era un poco también lo que más traía aquí para enseñar, y luego todas estas cosas intento siempre que estén atravesadas por una práctica situada que tiene que ver con una perspectiva feminista fuerte en mi trabajo, con un deseo fuerte de incorporar los cuidados de los que tanto hablamos dentro de las prácticas de producción artística e intento trabajar sobre todo en escalas muy pequeñas y en tiempos muy largos. ¿Vale? Entonces, pues, he traído como algunos proyectos que el eje va a ser el uso del archivo para poder abordar como diferentes formas de trabajar contra memorias locales, ¿vale? O sea, contra memorias, es decir, memorias subalternas, memorias que no han sido históricamente reconocidas por las instituciones, ¿no? Relatos que no han sido recogidos por instituciones de diferentes índole. Veréis que en mi práctica está sobre todo vinculada a memorias asociadas o a la vida, a la práctica agrícola y la vida que le es asociada, y también a el relato de los movimientos sociales, bien sea en la defensa del Horta u otros movimientos de oposición. ¿Vale? Sé que esta estructura es como muy dura y que estoy muy alta en la luz y vosotras aquí, pero si en algún momento, o sea, he traído proyectos, entonces si en algún momento queréis interrumpirme para hacerme una pregunta, aunque sea qué marca de cola usas, me podéis parar, ¿vale? O sea, no hay... Estoy abajo sobre todo porque quiero enseñaros cosas en el ordenador. Entonces, bueno, nada, además voy a intentar no ser muy larga, ¿vale? Pero, bueno, Julián cuando me invitó, como que hablamos un poco de que de hecho es un poco el punto que tenemos, o sea, como lo que nos une es como la práctica compartida que tenemos en torno al archivo, ¿no? Y bueno, entonces quería como traeros varios proyectos y hace poco, bueno, estuve pensando un poco en qué momento empecé a trabajar con archivo, ¿no? ¿Qué es trabajar con archivo? ¿De qué forma y tal, ¿no? Entonces decía... bueno, en realidad llevo toda la vida coleccionando el archivo de otras personas, ¿no? O sea, tengo como... es una cosa que he dejado de hacer, pero desde hace mucho tiempo he tenido esta manía de ir al rastro, ¿no? Como entiendo que muchas de vosotras, de recopilar fotos, álbumes familiares, cosas que no me pertenecían y que otra persona a la que sí habían pertenecido o personas cercanas habían decidido tirar, ¿no? Entonces, como que empecé primero a coleccionar esas imágenes de, bueno, de otras personas, ¿no? O sea, como en un deseo un poco infantil de querer salvar algo que se iba a tirar o incluso, ¿no? Esta sensación que tienes de que a lo mejor descubres algo, ¿no? Que a lo mejor descubres un diario pero bueno, era como una práctica muy, muy íntima y muy para mí misma, ¿no? Hasta que hace unos años, no sé si conocéis Valencia, o sea, en profundidad me refiero, empecé
con un proyecto que me llevó como a realmente otorgarle como una lectura política al uso del archivo, ¿no? Entonces, no sé si... a ver. Bueno, no sé si conocéis esta herramienta, la enseño siempre que puedo. Julián lo sabe porque una vez que hicimos un vídeo durante la pandemia lo enseñé, pero es que me parece algo que os va a cambiar la vida. Es el visor de cartografía de la Generalitat. Vale. Y entonces, vale, este no es, perdonad. La Generalitat tiene un comparador que es una maravilla y que os animo mucho a que utilicéis, que te permite ver en imágenes de satélite el territorio ahora, ¿vale? Entonces esto es Valencia, ¿no? Por ejemplo, esto es Valencia en la... Claro, se está haciendo un poco de spoiler esto, pero en la actualidad, entonces tiene como fotos aéreas que permite retroceder en el tiempo. Entonces te va enseñando cómo era el territorio antes y después, ¿no? O sea, esto es en el vuelo del 57 y esto es en la actualidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Valencia se ve muy bien aquí cómo han evolucionado todas las infraestructuras, cómo han ido destrozando todo el paisaje hortelano que caracterizaba la zona de Valencia, ¿no? Entonces, hace unos años empecé a trabajar sobre las agresiones territoriales. En mi caso se dio de forma bastante natural porque llevaba muchos años vinculada a espacios militantes que tenían como líneas de trabajo pues la defensa de la ciudad, la defensa de la vivienda, la defensa de la recuperación del espacio público, ¿no? O sea, como estas cosas que sobre todo además en los años 2010 o así estaba como muy a tope la recuperación de espacios abandonados, solares y tal, y poco a poco me fui como vinculando más a los movimientos sociales en defensa del territorio, ¿no? O sea, en defensa de... en el caso de Valencia, de espacios que habían desaparecido en pro del crecimiento urbano, de la implantación de infraestructuras, de la especulación inmobiliaria que tuvo lugar en Valencia antes de la crisis y después, pero sobre todo, ¿no? Entonces, un primer ejercicio que hice, que nació con un ejercicio de clase, o sea, fue una asignatura de taller, pero, o sea, de máster, pero podría suceder perfectamente en un contexto como el taller que estáis haciendo. Este es el barrio de Benimaclet y entonces la profesora que tenía en ese momento nos pidió que hiciéramos un trabajo la asignatura tenía que ir sobre este barrio, ¿no? Y entonces lo podíamos enfocar como queríamos. Y nos pidió que hiciéramos como una primera pieza de vídeo muy pequeña sobre algo como a nivel de toma de contacto. Total, que yo decidí como trabajar sobre, esto es la Ronda Nord, ¿vale? Que la Ronda Nord, no sé si la conocéis, pero bueno, pues es una carretera circular que rodea una parte de Valencia y que luego empalma con la Ronda Sur, ¿no? Es como ese periférico para rodear la ciudad, ¿no? Entonces tenía como interés por saber cómo era esta parte antes de la construcción de la carretera. Y le pregunté a una amiga mía que es de Benimaclet de toda la vida que cómo era esto, ¿no? Y entonces hicimos como un pequeño vídeo que no os voy a poner porque es un trabajo de clase muy precario, en la que ella me explicaba, me iba narrando qué es lo que recordaba de ese lugar, ¿no? Y entonces, de ir narrándolo, se dio cuenta, tuvo como un momento de decir, ostras, que en realidad, claro, la Ronda Nord se construye a principios de los 2000, nosotras somos del 87, o sea que tampoco es que ella no era muy pequeña, ni antes ni durante la construcción, pero de repente dijo, es que no me acuerdo, o sea, se me ha borrado el recuerdo de la huerta antes de la carretera. Entonces, para mí ahí fue un clic porque hice como una relación que no había establecido hasta ahora, que era vincular la destrucción de un paisaje con la desaparición de una memoria, ¿no? Con la producción de olvido, ¿no? Y entonces quise
ahora enseguida llegó el archivo. O sea, quise como trabajar sobre esta temática. Entonces empecé a buscar imágenes de cómo era este lugar antes y después. Y no había forma de rastrear ninguna imagen de ese lugar. O sea, Google no recogía el lugar de cómo era en ese momento, o sea, de vistas, ¿no? No había ningún tipo de documentación. Entonces empecé a entrevistar a gente para poder averiguar cómo era ese lugar, ¿no? Y entonces lo único que pude encontrar fue una persona que se había dedicado a recuperar fotografías del vecindario, ¿no? De sus vecinas, para poder, bueno, en una intención de archivar y de custodiar y de guardar como rastros de aquello que había desaparecido, tenía una colección como muy maravillosa de fotos de archivo, ¿no? Y fue la única manera, o sea, recurrir al archivo personal de esa persona fue la única manera de encontrar algo que pudiera dar testimonio de lo que había antes de la destrucción del paisaje, ¿no? Entonces, esa fue como mi primer trabajo con archivo desde un planteamiento, como un posicionamiento más político, ¿no? Entonces, lo que hice junto a muchas amigas que me ayudan en todos los proyectos en los que estoy, es que cogimos esta imagen y a la vez buscamos también una imagen que tuviera que ver con... Claro, porque empezamos a buscar, pero esto entonces cuando se destruyó, la gente dijo algo, hubo algún tipo de oposición, porque parece que Google tampoco nos ofrece ningún relato de oposición a la Ronda Nord en Benimaclet, ¿no? Entonces, pues cuando vas entrevistando a gente, siempre cada persona es una puerta a otra persona, ¿no? Entonces nos llevó a David Segarra, que es un fotoperiodista valenciano que a lo mejor algunos de vosotras conocéis, ¿no? Y que había en ese momento fotografiado para un periódico que se llama L'Avance, que ahora ya no está activo, pero que en ese momento estaba, todo el proceso de oposición que hubo a esa infraestructura. Y bueno, y eran pues fotos que tenían su archivo personal también y que recuperamos. Entonces lo que hicimos ahí fue utilizar el archivo para ubicarlo en un soporte que no suele ser el suyo, que es el del espacio público, ¿no? De cómo ubicar unas fotografías en el espacio público de cara a poder, aunque sea de forma efímera, reubicar una memoria que no está siendo reconocida por áreas más institucionales, ¿no? O sea, como más hegemónicas, para de alguna manera homenajear y también abrir una brecha en esa narrativa dominante, ¿no? Que no contaba de ninguna de las maneras que ahí había una huerta, ahí hubieron personas afectadas y hubieron personas que se opusieron poniendo su cuerpo delante de las máquinas, que además pues, personas que fueron arrestadas, que tuvieron multas. O sea, cómo dar constancia de eso en el espacio público, ¿no? Entonces lo que hicimos fue encolar por la noche... Perdona, es que estoy un poco nerviosa. Encolar estas dos imágenes en vallas publicitarias que habían en la misma ronda, ¿no? O sea, de alguna manera el objetivo era como, a través del uso de fotografía de archivo, traer el lugar, o sea, la memoria del lugar al lugar donde habían sucedido los hechos, ¿no? Entonces, nada, o sea, ahora eso es una cosa que en su momento funcionó muy bien porque, claro, la primera semana la gente no sabía quién había hecho esto y tal, y entonces tuvo muchas repercusiones pues había gente que pensaba que eran movimientos colectivos en defensa del territorio, gente que no sabía, pero aprovechaba y hacía fotos en redes sociales para hablar de que eran personas que habían sido expropiadas o personas que salían en la foto que se reconocían. Entonces, de repente, ese uso de esa imagen descontextualizada y recontextualizada en ese lugar abrió un montón de brechas para hablar del pasado, pero a la vez hablar del presente, porque cada vez que hablaban del pasado, de esa cosa en concreto, de lo que había pasado, de lo que hablaban era del problema que existe en cuanto a destrucción territorial en Valencia, ¿no? Entonces, como que tuvo mucho eco y entonces lo que hicimos fue repetir esa acción. Esta sucedía en Benimaclet y hicimos tres más, perdón, que voy a pasar muy rápido porque si no se me va a hacer muy lento. Si en algún momento... en Valencia hay una cosa como muy bárbara que se llama... que es el nuevo cauce, que no sé si lo tenéis ubicada, que es el cauce del río Turia, fue desviado a raíz de la riada del 57.
Y entonces, ahora enseguida, bueno, si no... Bueno, es una infraestructura como muy monstruosa que tenemos en Valencia, totalmente, o sea, un gran despropósito, que es, ¿vale? Aquí tenéis el río Turia, ¿vale? El original, que a día de hoy es un jardín y un gran pasillo para correr. Entonces, ¿no? Lo tenéis aquí, o sea, entiendo que todas habéis visto esto alguna vez. Bueno, pues en su momento esto fue desviado para generar este monstruo de aquí. ¿Vale? ¿Ah, sí? ¿A qué altura? Ay, pues... ¿Ah, sí? Ay, pues me encantaría verlas. Es que, mira, pues ahora lo contaré también Pero, claro, yo trabajé mucho el tema de... Luego, o sea, para esto lo trabajé solo, pero luego con otra compañera hicimos un trabajo de memoria sobre la parte justo de Castellar. Y estuvimos entrevistando a muchas personas que habían sido expropiadas por el Plan Sur. Y claro, era muy fuerte porque el nuevo cauce en Valencia es una cosa que en el imaginario colectivo está súper asentada, es como que es el cauce del Turia, o sea, ahí siempre ha estado el cauce y cuando empezamos a trabajar con mi compañera Alba Herrero, no habíamos encontrado como muchos trabajos de investigación de cualquier disciplina que realmente cuestionara esa infraestructura y sobre todo no encontrábamos nada que hablara de lo que había antes de eso, ¿no? O sea, pues, y es una infraestructura que se llevó muchísimas vidas por delante, o sea, muchísimas casas, muchísima gente lo perdió todo, bueno, es como un gran drama en la memoria valenciana de la que no se hablaba. Entonces, yo en ese momento trabajaba con la Asociación de Vecinas de Castellar Oliveral y como esa primera intervención había funcionado bastante bien, lo que hicimos, fue pues hacer, esto es la construcción del Plan Sur, o sea, que es una cosa como... hay un documental en internet que se llama Un río que cambia de cauce, que es absolutamente infame, pero que es de la época, que es totalmente propagandístico del proyecto en sí y que os muestra cómo se construye esto y es muy fuerte. Y entonces lo que hice, de hecho, de ese documental, hay un momento en el que, claro, es un documental en clave desarrollista, absolutamente tecnocrática y full a tope con hacer infraestructuras, ¿no? O sea, como aquí pues no cabía un pantano, pues venga, vamos a hacer un nuevo cauce. Y entonces hay un momento del documental en el que enseñan cómo dinamitan y prenden fuego a construcciones que existen para barrerlas y entonces empezar a construir, ¿no? Y claro, ahí me parecía interesante porque en ese documental lo que se hace es el documental y son las imágenes que se generan para legitimar una infraestructura, ¿no? Es la que dice, mirad qué bien lo estamos haciendo, ¿no? Porque estaba totalmente asociada al régimen de entonces. Y qué bien es dinamitar este tipo de construcciones para poder llevar a cabo lo que vamos a hacer, ¿no? Entonces, en ese momento lo que me pareció interesante era como a través del uso del archivo que tiene que ver con el discurso hegemónico del momento, cómo poder intentar darle la vuelta y en realidad generar otra vez, ¿no? O sea, esas brechas dentro de la narrativa con un contradiscurso que habla de lo que había pasado, ¿no? O sea, de lo que no se ha hablado y lo que había pasado. Entonces, ahí lo que hicimos fue, en este caso, utilizar dos imágenes y encolar estas dos vallas pues en el borde del río, ¿no? O sea, son acciones simbólicas que tienen más o menos repercusión, pero que esta, por ejemplo, pues, bueno, en algunos periódicos salió y permitió también pues, hablar un poco de lo que estaba sucediendo, ¿no? Porque al final no es que... O sea, es como... Una cosa que me parece interesante de trabajar con el archivo es que es como siempre un diálogo entre el pasado y el presente. O sea, no es una cosa solo hablar del pasado, porque el pasado en realidad habita con nosotras todo el rato, ¿no? El que Castellar Liberal, por ejemplo, se quedará al otro lado del cauce, siendo pedanía de Valencia a día de hoy en cuanto a ventajas administrativas, a conexión con la ciudad, tiene muchas
o sea, tiene un impacto grande. O sea, es como una pedanía que está totalmente aparte de la ciudad, pero que sigue dependiendo de Valencia, ¿no? O sea, que es como una cosa que tiene que ver con el pasado, porque en realidad habita con ellas todos los días, cada vez que no tienen un acceso directo a Valencia, por ejemplo, ¿no? Entonces, y era muy interesante porque lo hicimos también con las vecinas, el buscar la imagen y entonces también permitió que ellas, que es una cosa que me parece muy importante en cualquier práctica artística que tenga que ver con hablar con otras personas o hablar de situaciones que no son nuestras, como tener ese contacto muy cercano, una relación como de cercanía con las personas que están afectadas en primer lugar, de forma a generar y utilizar imágenes con las que se vayan a reconocer y luego puedan utilizar de forma autónoma, que es lo que pasa, por ejemplo, con estas vallas, ¿no? Os enseño dos casos más. Luego hicimos en La Punta, que es una zona en Valencia que está al sur también, que no sé si tenéis ubicadas, está como hacia el mar. Hubo unas expropiaciones súper violentas a finales de los 90 y principios de los 2000, y en ese momento, en el 2017, había una reivindicación por parte de colectivos que estaban allí. O sea, la zona fue totalmente destruida, pero desde su destrucción y un poco antes hay como una pelea legal entre los colectivos de allí y las administraciones por tumbar el plan urbanístico que había decidido que eso fuera así, para recuperar el espacio y poder reactivarlo y poder llevar a cabo una recuperación de territorio de allí, ¿no? Entonces, ahí lo que pasó es que en los dos primeros casos había como sido más una iniciativa mía, pero en este caso, a raíz de las dos primeras, fueron colectivos que se ponieron en contacto conmigo para llevar a cabo vallas que pudieran utilizar dentro de su propia campaña. Entonces, ahí lo que hicimos fue utilizar otra vez pues, una foto de archivo del 2003, que era la foto de la última casa derribada en la Huerta de la Punta, que recuperamos entera y que encolamos en la valla que hay justo en la zona que fue totalmente destruida, ¿no? Y esa foto fue directamente utilizada en la foto de intervención por los colectivos para lanzar los manifiestos que estaban lanzando en ese momento, ¿no? Entonces también era interesante el decir, bueno, estoy trabajando con un material que sale de este ecosistema y que por cómo lo estamos formulando puede ser utilizado, no es solo yo mi pieza ahí, sino que es una cosa que directamente tiene una utilidad para la gente de la que estoy hablando en mi pieza, ¿no? Que a mí es una cosa que me resulta importante porque de alguna manera me permite como pensar siempre en, vale, si yo voy a hablar de una problemática que no es mía, tengo que pensar una forma de devolución hacia las personas con las que voy a trabajar. Entonces eso se traduce en generar imágenes que puedan utilizar, en generar materiales que puedan usar, en lo que sea, ¿vale? Bueno, y luego finalmente la última que hicimos fue también con otro colectivo en Campanar, que es otra zona de Valencia que fue totalmente arrasada a mediados de los 90 y principios de los 2000. Bueno, todo esto, claro, sucede bajo el reino de Rita Barberá y entonces en una reivindicación que estaban lanzando en ese momento también me pidieron que utilizara una foto de una de las personas que había sido expropiada para poder, lo mismo, como generar una acción que permitiera tener algo de visibilidad en medios y tener como una imagen que ilustra la reivindicación que tenían, ¿no? Entonces también hicimos pues una intervención en la Huerta de Campanar en estas dos vallas que eran altísimas, que fue muy cansado. Pero que fue además súper bonito porque en las intervenciones, claro, todas las intervenciones se hacen de noche, sin permiso, y es un poco precario todo, pero en este caso y el anterior, los dos primeros casos eran amigas las que venían, con todo el valor que eso tiene, que tus amigas estén siempre dispuestas a ir a encolar a las 3 de la mañana. Pero ahí era muy bonito también porque eran personas que vivían o personas que habían sido afectadas, que estaban todas en grupo y que era una experiencia que en sí misma fue súper bonita y muy, muy potente, yo creo que para todas, ¿no? Entonces, no sé cómo voy de tiempo. ¿Bien? Vale, pues entonces
Este era como un primer proyecto que os quería traer sobre los usos del archivo, de cómo el archivo, bueno, pues revisitado, o sea, entre el tipo de archivo que buscamos, ¿no? O sea, ese archivo que no siempre está en las instituciones, que no siempre está a disponibilidad de cualquiera, ¿no? Que a veces está en las casas, que a veces está en locales, cómo puede, primero, cómo de importante es sacarlo de la sombra y cómo puede ser útil para generar como nuevos hilos en las narrativas dominantes, ¿no? De cómo permite complejizar, porque da más, o sea, como otras versiones de los hechos, ¿no? O sea, son como las huellas, los rastros de cosas que no nos han contado, ¿no? O sea, pues estos se da mucho en todo lo que son procesos de resistencia, ¿no? De poder buscar esas cosas que parece que no hayan pasado, ¿no? Que parece que no haya habido muchas veces movimientos de oposición a ciertas cosas o tal, porque no quedan rastros, porque esos archivos no han sido recogidos, ¿no? Entonces, y de cómo, y las posibilidades visuales que tiene este tipo de imágenes, que lo mismo, pues bueno, puede funcionar en libros, o sea, pueden darse como muchos formatos, ¿no? Y que la intervención en espacio público, pues evidentemente siempre también tiene como esta cosa tiene cierta expansión que es muy interesante, ¿no? Si tenéis alguna pregunta sobre el... me podéis parar, ¿eh? ¿Usas vallas que están vacías, no? No, uso las que me vienen bien. O sea, que tienen una propaganda ya. Sí, sí. Claro, a ver, como esto no está hecho con permiso, en general no dura más de 1 o 2 semanas. Entonces, o sea, elijo las vallas en función de que me funcione a nivel de ubicación, ¿no? Que en este caso pues siempre está en el lugar donde se expropió, más o menos. Y luego también de lo fácil que va a ser a nivel de logística. O sea, esta, por ejemplo, habían unas que eran más fáciles. O sea, estas fueron muy complicadas porque la valla ya está a 3 metros de alto y la valla son 3 metros de alto. Entonces son escaleras de 6 metros sin ningún tipo de seguridad. Entonces era un poco complicado, pero había una que era más fácil, pero estaba mucho más expuesta y de cara a que pasara la policía, pues era más complejo, ¿no? Entonces es como siempre buscar esa valla de, vale, pues aquí más o menos, o de tener sitio para esconderse o cosas así. Y por ejemplo, como nunca se quedan mucho tiempo, claro, tienen que ser muy baratas de producir. Y creo que además es muy interesante, sobre todo cuando trabajas con colectivos o movimientos sociales, hacer cosas que sean muy baratas para no cargar al colectivo con tener que asumir un gasto que necesita para otras cosas mucho más importantes que esto, ¿no? Entonces esto, por ejemplo, está hecho en A3s. O sea, todas las imágenes están montadas en A3s, lo cual una valla de estas te cuesta 30 euros de imprimir y entonces es bastante asumible. Pero sí, pero claro, en este caso, por ejemplo, tapamos anuncios. Bueno, sí. Porque si te pillan, los denunciantes te pueden denunciar. Sí, o sea, si te pillan, creo que depende un poco del señor policía que te toque, porque en principio debería de denunciarme, no sé ahora mismo si es el anunciante o la empresa de las vallas. Pero tú además tampoco estás estropeándola, o sea, quiero decir, es un papel que estás pegando, entonces tampoco es una cosa que digas, bueno, es que le prendió fuego, o sea, no. No, pero es que como ellos han pagado su anuncio, no estás como quitándoles lo que han pagado. Sí, o sea, es como un poco, pero bueno, nunca ha pasado, no. O sea, en todo caso lo quitan y ya está, lo vuelven a pegar, como lo van renovando, no pasa nada. Y nada, luego, bueno, pues hablando, mira, del Plan Sur, de hecho he traído unos libros que no he enseñado antes, pero esto rápidamente como para hablar un poco de cómo se puede usar el archivo de diferentes maneras, ¿no? O sea, hicimos con mi compañera Alba Herrero, que es antropóloga, un trabajo de memoria sobre lo que os comentaba de la implantación del Plan Sur, ¿no? O sea, nosotras acotamos mucho nuestra zona de trabajo, por eso que os comentaba antes de que trabajo a muy pequeña escala, en tiempos muy largos,
acotamos nuestro trabajo a la zona de Castellar Liberal de forma a, hicimos muy pocas, o sea, hicimos 15 entrevistas, de forma a poder como tomarnos el tiempo de poder cuidar cada uno de los encuentros que teníamos con personas que habían sido expropiadas por el Plan Sur. Entonces, ahí en este caso, lo que hicimos fue entrevistarlas y construir un relato coral. Bueno, aquí no, o sea, hicimos un libro, pero hicimos una serie de entrevistas utilizando sobre todo archivo doméstico, que eran el que conservaban de esas zonas que habían desaparecido, porque nosotras intentamos en un primer momento recurrir al archivo de la Confederación Hidrográfica del Júcar, esperando que la Administración hubiese guardado fotografías de los sitios expropiados y demás, ¿no? O sea, de las casas que habían desaparecido y tal, y ahí nos encontramos con la institución archivística, que es muy dura y que no permite mucha transparencia a la hora de poder consultar archivos. O sea, es muy difícil porque tienes que saber con quién tienes que hablar, cómo tienes que nombrar las cosas, de qué manera, en qué tiempos, y nos encontramos con un monstruo de muchísimas cabezas y no conseguimos nunca sacar archivo útil de ahí. Entonces, lo único que nos quedaba era conseguir archivo doméstico. Y ahí fue muy bonito porque era como de, es que el único rastro que queda de lo que había antes de la construcción del Plan Sur, en su mayoría, son pues fotografías como las que tienes tú en casa, que son las que dicen que antes de hormigón había vida. Entonces, ahí trabajar con archivo doméstico era muy interesante porque era lo único que quedaba y además era un elemento facilitador de memoria. O sea, era una cosa que permitía que las personas pudieran recordar ciertas cosas, compartirlas y bueno, y fue clave para nosotras, ¿no? O sea, con esto hicimos un libro que si queréis os lo puedo pasar, ¿vale? En el que sí que conservamos, trabajamos básicamente con archivo doméstico y algunos mapas, y entonces, claro, toda la memoria que hemos abordado en ese libro partía muchas veces de esas fotografías, ¿no? Porque de repente pues había algo que recordar, una persona que aparecía y entonces una anécdota vinculada a esta persona y bueno, y como todo un relato grupal que se iba hilando a través de, o sea, de lo individual a lo colectivo todo el rato a través de esas fotografías, ¿no? Entonces sí que recuperamos algunas en el libro. O sea, el libro es básicamente texto porque son conversaciones con las diferentes personas afectadas, pero sí que conservamos algo de archivo doméstico que incluimos en el libro porque nos parecía como importante bueno, pues poder compartir ese material con gente que no estuviera al tanto, ¿no? Y un poco en esta cosa que os comentaba antes de la devolución, pues en el primer caso que os enseñaba tenía sentido que fueran vallas publicitarias porque era sobre todo trabajo con movimientos sociales que necesitaban cosas que pudieran ser útiles en medios o en fotografía digital para redes o cosas así, pero claro, aquí, por ejemplo, decidimos hacer un libro por dos razones. Por un lado, porque todas las personas que entrevistamos era gente muy mayor y era gente que no iba a ir al borde de una carretera a ver lo que habíamos encolado que nos habían contado. Era gente que pasaba mucho tiempo en casa y entonces pensábamos que el libro era el mejor formato para devolverles aquello que habían compartido con nosotras y que pudieran tener con ellas mismas, ¿no? Y que podían leer tranquilamente en casa y tal. La segunda razón era porque el libro también permitía tenía esa capacidad de divulgación, ¿no? Porque también era como trabajar con ellas y hacer algo para ellas, porque fue muy importante, hubieron como muchos momentos para ellas como de ver reconocida una historia que no había sido abordada, pero también era importante que lo pudiéramos compartir con otras personas que no habían sido conscientes de eso, que no habían conocido, ¿no? O de poder llegar a personas que sí habían sido afectadas, pero que con las que no habíamos podido hablar, ¿no? Entonces hicimos este libro. Y bueno, y la verdad que funcionó muy bien y ahora están agotados.
Espera, la segunda edición. Y bueno, luego, nada, os voy a poner dos mini proyectos más, ¿no? ¿Me da tiempo? Que tienen que ver, bueno, otro, también ahora os pasaré el libro, esperad, voy a contarlo un poquito. Lo tenéis que cuidar mucho porque es de los pocos que me quedan y es muy blanquito. Pero, bueno, hace unos años me encargaron un proyecto desde el IBAM para que es el museo, el instituto que hay en Valencia. Y bueno, y lo que nos pedían era que nos invitaran una serie de artistas y nos pedían que desarrolláramos un proyecto que estuviera vinculado al barrio del Carmen. Y a poder ser en relación con algún colectivo, alguna asociación y tal, ¿no? Entonces, claro, fue una propuesta como muy grata en el momento, pero también era muy delicada porque históricamente había un conflicto entre el museo y el barrio del Carmen. O sea, en los años finales de los 90, principios de los 2000, en todo este momento del boom inmobiliario de Valencia, de la construcción de la marca Valencia, ¿no? De todas las infraestructuras locas, deportivas que se hicieron, ¿no? Bueno, en Valencia y en España en general, se planteó una superampliación del IBAM, una cosa así como súper futurista loca, que conllevó la expropiación de varias fincas a malas y una ruptura con el barrio, ¿no? O sea, una institución que además siempre se decía que la puerta del IBAM está al otro lado, o sea, da a Guillem de Castro, y siempre se decía como que el museo le daba la espalda al barrio, ¿no? Y que era como que era simbólico, pero que en realidad era lo que sucedía, ¿no? Entonces, cuando hubo el cambio de dirección hace unos años, el primer cambio de dirección, intentaron como plantear proyectos que paliaran un poco eso, ¿no? Entonces era un poco problemático pensarlo porque era como de, bueno, es que esto hay que hacerlo bien porque no se trata tampoco de limpiarle la cara a nadie, ¿no? O sea, y sobre todo de no poner en marcha proyectos que pudieran instrumentalizar personas y colectivas que están en el barrio para poder mejorar la imagen de la institución, ¿no? Que es una cosa que muchas veces se da, aunque las propias personas que lanzan el proyecto de la institución no tengan esa idea, pero como que se da, ¿no? O sea, esa relación de poder. Entonces, yo llevaba muchos años viviendo en el Carmen y entonces tenía mucha curiosidad por un proyecto que hay en el Carmen que se llama El Punt, que os recomiendo mucho, que es un archivo de movimientos sociales, bueno, que tiene como dos patas, ¿no? O sea, por un lado es biblioteca y nace de una parte de la biblioteca del Ateneo Libertario al Margen, que es otro Ateneo que hay en el barrio del Carmen, y el Centre de Documentació Antagonista, que es un archivo de movimientos sociales que nace en los 90 durante el periodo más fuerte de ocupación en Valencia, ¿no? O sea, desde el propio movimiento de ocupación se empieza a generar, porque hay personas que por profesión son archiveras y demás, y entonces empiezan a guardar ese archivo, ¿no? Que van produciendo. Y entonces de ahí nace ese espacio que ahora lleva 6 años en un sitio fijo y que me daba como mucha curiosidad, ¿no? De cómo es ese lugar, por qué existe un lugar donde hay un archivo de este tipo, ¿no? Entonces, bueno, pues yo me presenté a ellos y fui como súper transparente con, pues bueno, pues quién me encargaba, quién me pagaba, qué me pagaban, cómo iba a funcionar y qué les parecía, ¿no? Porque, bueno, me habría parecido como razonable tener una respuesta negativa, o sea, y súper respetable, ¿no? Pero bueno, el caso es que o sea, me acogieron con mucho cariño y mucha generosidad, y entonces estuve yendo, ellas abren todos los martes por la tarde, tú puedes ir al Punt y hay gente catalogando ahí y puedes ir a ver el archivo, puedes consultar y es como además súper agradecido de ir, ¿no? Entonces empecé a ir todos los martes y bueno, pues a escudriñar en el archivo, a ver qué es lo que tenían, a hablar con ellas, ¿no? Y entonces empezamos como a tejer un vínculo y me puse a entrevistarlas por separado, ¿no? O
algunas 15 personas también. Y entonces fue muy bonito porque de este proyecto también salió un libro que se llama La Retaguardia. Y entonces en este libro lo que hice fue un poco en la línea del otro libro, que es un relato coral, que un relato coral no lo he explicado antes, pero lo que hicimos con Alba es que hicimos varias entrevistas y luego ordenamos las entrevistas, los fragmentos de entrevistas por temática, o sea, por bloques. Entonces lo que surge de ahí es como si leyeras una sola persona hablando, pero en realidad son 10, 12 voces que se van entrelazando y entonces funciona más o menos, con más o menos gracia, ¿no? Como si fuera una persona hablando, pero en realidad son muchas, ¿no? A veces es un poco contradictorio, pero también es interesante porque al final la memoria es contradictoria también, ¿no? Entonces, el relato de La Retaguardia funciona un poco de la misma manera, en el que es como una conversación en el que vamos abordando diferentes temas en torno al archivo, ¿no? O sea, en torno a la importancia de que existan bibliotecas de este tipo, archivos de este tipo, de por qué es fundamental, o sea, qué problemas da la institución archivística y la importancia de la archivística autónoma en el sostener memorias subalternas, ¿no? Os voy a leer una cosa como muy cortita. Me podéis parar, por favor, paradme. Sí. Ahí no lo tengo aquí apuntado. Bueno, o sea, como que hablamos un poco en toda esta cosa de por qué guardamos archivo, cómo categorizamos el archivo, cómo nombramos las cosas, ¿no? O sea, cuál es el poder de enunciación que tiene un archivo, ¿no? O sea, por ejemplo, es que no, creo que no lo voy a encontrar ahora, pero hay una cosa que dice Paco, una de las personas que está dentro del proyecto, que es muy interesante, en el que habla de que en un archivo es muy importante el cómo nombrar las cosas, ¿no? Que, por ejemplo, cierto material que ellos tienen vinculado a la ocupación o la acción directa. A ver, un segundo, voy a ver si lo encuentro. A ver, perdonad. Ahí no lo voy a encontrar ahora, pero pues eso, ¿no? O sea, materiales que ellos tienen sobre ocupación o acción directa en el PUNT, en un archivo institucional a lo mejor estaría catalogado como vandalismo o incluso en ciertos casos como terrorismo, y aquí lo van a catalogar desde otro lugar. O sea, cómo se archiva y se organiza un archivo va a nombrar las cosas de una forma u otra y le va a dar un peso político u otro, ¿no? Entonces, cómo es interesante en archivos como este contrarrelato que se hace también en la propia forma de archivar, ¿no? Y bueno, lo que de ahí salió pues este librito en el que en la foto siempre parece más grande, pero en realidad es muy pequeño, en el que se recoge como pues, las conversaciones que hicimos y parte del archivo escaneado, bueno, como una selección muy pequeña de piezas que tienen ahí, libros, documentos, que me parecía interesante como meter en el libro de forma a dar como una primera lectura de lo que se puede encontrar en el PUNT, ¿no? Y luego, este libro no es un libro que saliera a la venta nunca, sino que es un libro que está destinado solo a bibliotecas, como un deseo de como una intrusión, ¿no? O sea, está en bibliotecas afines, evidentemente, pero también está como en Valencia, está en todas las bibliotecas municipales, porque de alguna manera era como ubicar relatos que una biblioteca o un archivo institucional no recogería de normal, como en ese lugar, ¿no? O sea, como poder aportar esa pequeña espinita. Entonces, si lo queréis ver también. Y no sé cómo vamos de tiempo. Bueno. Hostia, dice. Vale. Bueno, pero voy a presentar un proyecto más y
Y luego, si queréis, me preguntáis cosas o me señaláis cosas o me contáis cosas vuestras y ya está. ¿Vale? Bueno, pues esto era un poco de capturas, ahora lo veis cuando pase, pues eso como tipos de materiales que encuentras en el Punt. O sea, hay como una colección de pegatinas enorme de movimientos desde los 90. Bueno, hay cosas más antiguas, pero que es como muy, muy interesante. Hay como un súper archivo sobre todo el movimiento de ocupación que hubo en Valencia, que es una cosa que siempre me parece como muy interesante de recalcar, ¿no? De decir, no existe, o sea, ahora cada vez se está haciendo como más amable la contracultura para las instituciones y cada vez hay más exposiciones que recogen, ¿no? O sea, ciertas actividades, ciertas manifestaciones que han ocurrido en espacios ocupados y cosas así, pero durante mucho tiempo eran archivos y relatos que no están recogidos en ningún lugar. Pero muchas veces, o sea, para mí una cosa que es importante de trabajar con este tipo de archivo es que de los centros ocupados emergieron muchos movimientos que a día de hoy se han institucionalizado. O sea, cosas que en un momento en el que la institución no reconocía ciertas líneas del feminismo, ciertos discursos anticapitalistas, esos discursos encontraban un lugar para poder darse en espacios ocupados, ¿no? Entonces, como que me parece que es fundamental como recoger esas memorias como para entender que muchos de los avances sociales, políticos, de los que gozamos o de los que no gozamos, vienen de una trayectoria desobediente que sucede en esos lugares, ¿no? O sea, hay gente que ha puesto el cuerpo para que esto suceda, que ahora nos parece lo normal, pero ¿dónde están las huellas de esos cuerpos, ¿no? O sea, y para mí las huellas están muchas veces en lo que queda es el archivo, ¿no? Entonces, tener un espacio como el Punt en Valencia, por ejemplo, es muy importante porque es de los únicos lugares donde encuentras cosas así, que hay como pruebas de que efectivamente esto pasó de esa manera, ¿no? O no pasó de esa manera, más bien. Y bueno, y esto es como para enlazar con el último proyecto. Esto es una captura de mi disco duro, de una carpeta de mi disco duro de cuando en el confinamiento Julián me invitó a hacer un archivo carpetas y entonces yo en ese momento estaba reordenando mi disco duro. De hecho tuve un drama de que borré muchísimo material, lo pude recuperar y entonces reordenando entre lo que había borrado y preparando un poco esta sesión en la que teníamos que abrir nuestras carpetas a Julián y explicarle un poco de qué iba nuestra existencia. Bueno, pues hice como esta primera ordenación, no recuerdo exactamente ahora si fue justo para el carpetas o para después, pero bueno, o sea, ese fue el punto de inflexión. Y entonces me di cuenta, ordenando, que tenía mucho archivo sobre la defensa de la huerta en Valencia, ¿no? O sea, pues a través de los diferentes proyectos, claro, pues cada vez que he ido haciendo un proyecto, yo me he ido guardando, o sea, porque a lo mejor utilizo una imagen, pero para utilizar una imagen he guardado 25 imágenes, ¿no? Entonces, y yo me las guardo siempre por lo que pueda pasar. Y entonces, como ordenando y tal, me di cuenta de que tenía mucho archivo sobre, bueno, pues sobre la huerta y su defensa. Y comentándolo con dos de mis compañeras, amigas, que son Alba Herrero, con quien había hecho el proyecto sobre la memoria del Plan Sur, y Natalia Castellanos, que es una amiga con la que he militado mucho sobre la problemática de la punta, nos dimos cuenta que todas, por los diferentes proyectos que habíamos tenido juntas y por separado, teníamos un montón de archivo. Entonces decíamos, joder, si nosotras, que no hemos sido expropiadas, que llevamos 4 días militando y que hemos hecho 2 cosas, tenemos todo este archivo, o sea, deben de haber, o sea, es como una obviedad ahora decirlo en voz alta, pero claro, debe de haber una cantidad loquísima de archivo sobre la defensa del territorio, sobre las cosas que han pasado, sobre las cosas que se han paralizado, sobre las cosas. Entonces decidimos plantear la posibilidad de centralizar de alguna manera en una plataforma web un archivo sobre la defensa del Horta en Valencia. O sea, sobre un archivo que recogiera los materiales producidos por
colectivos, formales, informales, asociaciones de vecinos, personas sueltas, que habían producido a lo largo de los diferentes procesos que habían atravesado vinculados a agresiones territoriales. Entonces, claro, esto por ejemplo es una foto en el Punt de cuando estaba haciendo el proyecto de la retaguardia, ¿no? Y era como de, claro, buscando archivo tal, caíamos con esto. Claro, en el Punt de repente había un montón de archivos sobre la defensa de la huerta, ¿no? O sea, esto es una proyección del documental de la Tornallón, que no sé si conocéis, pero es súper, súper, súper recomendable para entender bueno, pues la historia de la Punta en Valencia y de este tipo de procesos de expropiaciones que tenían que ver sobre todo, o sea, tenían lugar sobre todo en los 2000. Además, este cartel me gusta mucho porque es el documental de la Tornallón, que fue como el medio principal, o sea, uno de los medios principales para la difusión de la historia de la Punta, que tiene que ver, que se proyectó en La Discordia, que era una ocupa que había en el Carmen. Entonces, ese cartel habla de dos realidades que nadie más ha recogido y que han sido fundamentales en la historia de Valencia. Y bueno, ¿no? Entonces, como que era el tipo de imágenes que tenía de decir, madre mía. Entonces nos pusimos a trabajar y entre las tres pues empezamos a ir a casas de personas que sabíamos, de personas que formaban parte de colectivos como Perlorta, e ir a hurgar dentro de los archivos personales y de colectivos para encontrar materiales que que hablaran, ¿no? de esa defensa, ¿no? Pues, por ejemplo, toda la historia del Pouet, que es una cosa que es la huerta que desapareció en Campanar, que no está recogido en muchos sitios, o sea, como de cómo se organizaban también, porque nos daba muchas claves sobre cómo nos organizamos como movimientos a día de hoy, qué movimientos han permitido que otros movimientos aparecieran, o sea, como también entender esas genealogías que se dan, ¿no? O sea, esas herencias desobedientes que permiten que a día de hoy seamos capaces de entender la destrucción territorial como algo malo, aunque no estén quitándonos nuestra casa. Entonces, bueno, pues lo que hemos ido haciendo y lo que estamos haciendo es una recopilación de archivo y de entrevistas con personas que han producido y que tienen guardadas, que muchas veces también son personas muy mayores que ya no pueden, están como en este momento de no saber qué hacer con el archivo, y entonces nosotras pues vamos de casa en casa. Y entonces conseguimos una ayudita del Consorcio de Museos para poder hacer esta página web, que está totalmente en proceso y en la que hemos como hecho una primera lista de conflictos, que esto no son casi conflictos para todos los conflictos y agresiones territoriales que han habido en Valencia. Y entonces, bueno, lo que hemos hecho es geolocalizar los conflictos que hemos encontrado, o sea, y vamos añadiendo. Y bueno, y para cada conflicto lo que intentamos hacer, pensando en personas que a lo mejor no conocen a fondo los conflictos, es tener siempre una explicación mínima, o sea, no está en todos los conflictos porque no la tenemos aún actualizada del todo, pero del tipo de conflicto que ha habido y los agentes que estaban implicadas. Y luego, por cada conflicto tenemos archivo que vamos subiendo, y entonces que está organizada por conflictos. Entonces, pues bueno, te metes aquí, por ejemplo, y cada imagen, a ver si carga, cada imagen tiene una ficha, ¿vale? Y una serie de etiquetas de forma a poder o ver el archivo por conflictos cuando entras a la página web, o poder recuperar, por ejemplo, por colectivos implicados. ¿No? O sea, entonces te permite ver, porque claro, en un conflicto pueden haber diferentes colectivos, puede estar en diferentes territorios, entonces como poder también tener diferentes itinerarios de lectura del archivo. Luego también está el archivo en su conjunto, que se puede filtrar bien por territorio, porque lo mismo, en un territorio, por ejemplo en Benimaclet, o sea, ahora mismo solo tenemos imágenes de
del conflicto de la Ronda Nord, pero en Benimarflett ahora mismo pues, está el conflicto de la Ronda Nord de principios de los 2000, pero también está el colectivo a día de hoy de Cuida Benimarflett y el Centro Social Ocupado Anarquista Lorta, que están en contra del proyecto de urbanización que hay. Entonces, como ver en un mismo territorio también es muy interesante ver cómo hay un caldo con más o menos procesos de resistencia, ¿no? Y una cosa que estamos, y con eso ya voy a acabar, una cosa con la que, a ver si, que estamos intentando incorporar también a las fichas, a ver si lo tengo por aquí, es una pista audio, es que os quiero poner un ejemplo, creo que es esta. Claro, lo que estamos intentando hacer es tener como una ficha descriptiva con información básica, ¿no? De fecha, territorio, el conflicto y una descripción básica. Y poco a poco el objetivo es incorporar una pista de audio con el testimonio de alguna persona que esté vinculada a ese documento, ya sea porque es la persona que tiene el documento o porque es una persona que estaba ese día o que estaba en la organización de ese día o por lo que fuera, ¿no? De forma también a como abrir un fuera de campo que no ofrece ni la imagen, ni el documento, ni la descripción y que dé entrada a la experiencia subjetiva del documento que nos parece como fundamental, ¿no? Entonces os pongo el audio y ya os voy a dejar. Entonces este es Enric, que es esta persona de aquí. Y bueno, para que sepáis, ese es el día de la manifestación por la ILP que se hizo en Valencia hace 20 años. Y ese mismo día se derribó la alquería de Enric. I entonces este és su... Quan veig aquesta foto recorde molt bé, nítidament, aquells dies. Com aquell matí em van cridar a les 8 del matí perquè una màquina excavadora havia entrat i es començava a derribar la casa. I com vaig decidir de seguida agafar els trastos, convocar a la premsa, a la gent i acudir des d'Andalusia, on estava treballant en aquell moment, a l'Olivar, fins a València. Coincidia precisament en la campanya de la ILP, eixe dia era la manifestació per a entregar les 120.000 signatures que es van recollir per a protegir l'Horta. I recorde molt bé com la gent es va organitzar, les amigues van fer la pancarta aquella i com em van fer pujar al final de la manifestació al cadafal, la cara de la gent que tenia davant. Jo en aquell moment estava encara en estat de xoc i el missatge molt clar i molt nítid que ara, després de més de 20 anys on les agressions no han acabat, han continuat, vaig donar. Tota aquesta lluita no és només que per mantindre i per guanyar la dignitat de la gent que treballa a la terra. Y bueno, y con esto pues acabar sobre bueno, pues un poco todas las potencialidades que tiene el trabajo con el archivo, ¿no? O sea, y todas las formas de las que se puede plantear y bueno, y os animo mucho a experimentar, la verdad, con este tipo de formatos y poco más, y ya está. En mi pueblo, por ejemplo, a mí me ha tocado, yo soy de Azúcar, Hortasud. el Palacio de los Condes de Ronre y hasta los años 60 era un palacio, el dibujo estaba perfectamente en uso y de hecho Edgar Neville era el último conde de Ronre, el director de la y se destruyó para hacer un grupo de fincas. De hecho se llama el Huerto Conde. Pero todo el mundo habla del palacio porque estaba en perfectas condiciones, tenía un jardín súper bonito, pero lo tiraron cuando acabó la especulación franquista para hacer bloques de vivienda. Claro, es que el Hortasud fue súper castigada a partir de ahí. Sí,
Sí, claro, y es importante, o sea, porque claro, o sea, si por ejemplo nadie habla del palacio, llegará un momento que la gente asuma que se llama de esa manera, pero nadie sabe por qué. Y creo que es importante hacer trabajos de memoria, o sea, no es por recrearnos en nada nostálgico, ni, bueno, o sea, cada cual, evidentemente, todo es válido, pero que es una cuestión de decir, es que es importante saber de dónde vienen las cosas, también porque permite como avivar relaciones de apego con el territorio en el que estás. Si tú no recuerdas o no conoces o no sabes lo que había ahí, y para ti siempre, o sea, es muy difícil apelar a la empatía, al deseo de defensa colectiva de un territorio. Bueno, de saberlo, por ejemplo, te preguntas a la gente de Iruela y saber que son los condes de Ronré, más allá de que hay una calle que se llama así. Y sin embargo yo conozco gente que jugaba las cartas en verano y almorzaba con el Gabrielillo, porque venía del pueblo. Claro, que además son cosas que a veces no está tan lejos eso, o sea, no es, parece que sea como, claro, cuando empezamos a trabajar con Alba el tema del nuevo cauce, parecía que eso siempre hubiese estado ahí, y en realidad no, o sea, hay gente que recuerda aún, ¿no? O sea, hay gente que, claro, cosas que nos llamaban mucho, que nos impactaba mucho, ¿no? Cuando, claro, la gente decía, había una mujer de esa que decía, es que yo soy de Donde el Río, es que yo he nacido en una pedanía que ya no existe, que ya nadie conoce, que era La Torreta. O sea, era como de, qué fuerte de que esta persona se fue casi adulta de ese lugar, que no es que ya no quede, o sea, claro, cada vez quedan menos personas que recuerdan y es urgente también poder recuperar ese tipo de cosas, porque claro, es que si no... De nada, gracias a vosotras. Espero no haber sido muy pesada. Pero... Ahora está a tope. Sí, o sea, ahora por ejemplo, claro, es que esto es una tarea, bueno, esto es un proyecto, siempre decimos que es un proyecto para siempre ya, porque la cantidad de archivo que encontramos es, o sea, es enorme. Y además hay mucha gente que tiene, o sea, claro, nosotras lo que hemos hecho ahora es, por un lado, empezar, claro, contactar por afinidad, porque, bueno, pues todas conocemos gente que tiene archivo y tal, pero estamos intentando priorizar sobre todo con conflictos antiguos que son en papel, porque claro, la gente se está haciendo muy mayor y no solo necesitamos el archivo, necesitamos que nos cuenten el archivo, ¿no? Entonces, claro, o sea, y son personas que muchas veces tienen muchísimo archivo, entonces es es importante la tarea de recuperar, de hacer como una criba, entonces vamos muy lentas, porque también, claro, intentamos, en esta cosa que comentaba, ¿no?, de la pequeña escala, de los tiempos largos, intentamos cuidar mucho los encuentros que tenemos con las personas que nos ceden el archivo, porque siempre es como un momento muy, muy delicado, porque son cosas que han guardado de forma, o sea, súper cuidada, mucho tiempo, no por un deseo de coleccionismo, sino por una necesidad de guardar, ¿no? O sea, había un señor que nos decía, es que aquí están las pruebas de lo que hemos hecho, de lo que ha pasado, ¿no? Entonces, como que es muy delicado cuando te acercas a eso, hay que hacerlo muy... Entonces, claro, es un proceso muy lento. Y luego, claro, o sea, esto, una vez está subida la ficha y el documento, pues parece nada, pero son muchos documentos que hay que escanear, tenemos un Excel durísimo, muy poco atractivo, pero con el que vamos estructurando toda la información para que, claro, somos tres, para que las tres podamos acceder todo el rato a la información, que no siempre sea la misma, ¿no? Entonces, que sea claro para nosotras, que si en algún momento es una información que alguien necesita o lo que sea, esté como claro, claro, pues editar
o sea, intentamos intervenir el mínimo posible los documentos porque, claro, al principio teníamos como... Claro, tuvimos como muchos debates también sobre el tipo de documento que íbamos a utilizar, ¿no? Porque al principio decíamos, vale, pues todo lo que generan los movimientos sociales, entonces pues carteles, panfletos, comunicados, cosas así, ¿no? Y decíamos, no, prensa no, porque no lo producen ellos, y archivo doméstico no, porque es otra cosa, ¿no? Pero claro, luego nos dimos cuenta de que, primero, que en muchos sitios, en muchos casos, sobre todo conflictos que no han tenido repercusión mediática, o que en ese momento no ha habido como o sea, muchos movimientos organizados en torno a un conflicto, lo que queda de ese conflicto es el archivo doméstico. Entonces, lo que parece una foto de, pues por ejemplo, como la que os ponía esta de Campanar, bueno, ahora cuando cargue, o sea, que parece una foto de una escena doméstica, en realidad nos habla de uno de los últimos días donde se reunían en la casa que estaba expropiada y que en esa foto en realidad hay furgones de policía detrás. O sea, ¿no? Entonces como que tuvimos que empezar a abrirnos a diferentes formatos porque era como de, es que no podemos decidir nosotras lo que va a contar el proceso de resistencia porque no siempre corresponde a lo que tenemos en mente de lo que va a ser. Bueno, no. O por ejemplo, claro, el tema de las notas, los recortes de prensa, ¿no? Que decíamos, bueno, esto es que no vamos a acabar nunca y no lo cuentan ellos, ¿no? Pero claro, luego nos dimos cuenta de que cuando íbamos a archivos de personas, esas personas habían hecho el trabajo de recopilar las noticias de prensa, habían recortado esas noticias de una forma, habían anotado la fecha y tal, y entonces era como de, es que ellas en su propio archivo han decidido contar el conflicto utilizando esos fragmentos, o sea, nosotras no podemos quitar eso, ¿no? Entonces, o sea, a veces hay algunas cosas que quitamos, pero intentamos respetar, es que aquí no tengo, pero como respetar al máximo el tipo de encuadre, cómo lo han recortado, si lo habían recortado con tijeras, si tienen la fecha anotada. A veces es un trocito así pequeño porque es la foto de una casa o de una parcela, porque para tratar de sesgar lo mínimo, que es imposible porque al final nosotras estamos haciendo el archivo y pasa por nosotras, pero como de sesgar lo mínimo posible el archivo de las decisiones de autonarración, porque al final esto es, o sea, un archivo de este tipo es una herramienta de autonarración, es un movimiento, es una persona que está eligiendo qué elemento se queda para poder contar su propia historia. Entonces intentamos como intervenir lo mínimo posible este tipo de cosas. Ana, ¿y si cuentas también algún caso de éxito? Lo digo porque yo conozco un amigo me contó que conserva una papeleta que compró en los años, no de los 80 sería, del estaño de Almenara, que había un proyecto también de cerrarlo y construir algo allí. Y entonces entre grupos de gente joven y ecologistas y demás compraron participaciones para comprar el terreno y que no se pudiera destruir el ecosistema. Y él me dijo un día que aún conservaba qué guay. ese pedazo de trozo que le corresponde de trozo de tierra del estaño. Qué guay. Lo compraron entre 2.000 personas y se organizaron para comprarlo. Qué bonito, qué guay. O sea, y ves, es que un elemento así, por ejemplo, es... Yo no lo había oído nunca. No, yo tampoco. No, o sea, aquí casos de éxito, o sea, los hay porque, o sea, no hay... O sea, hay infraestructuras que nunca se llegaron a hacer, o sea, sí que hay algunos. Es verdad que es más fácil a día de hoy encontrar, pues bueno, cosas que no han funcionado. Bueno, que no han funcionado en el sentido de que o que la infraestructura se ha llevado a cabo, pero que el movimiento no es que haya fracasado como movimiento, es simplemente, pues bueno, que no ha podido ser. O sea, que también en los casos en los que la agresión territorial sí ha tenido lugar, no quiere decir que sea un fracaso para el colectivo. O sea, que evidentemente para las personas que pierden sus propiedades, sus campos y su forma de vida siempre lo es, pero bueno, hay experiencias fuertes también en la autoorganización, ¿no? y que han permitido... O sea, por eso a mí me gusta mucho hacer este trabajo de arqueología, de buscar aquellas otras luchas que han habido,
porque muchas veces no nos damos cuenta de que somos totalmente herederas de esos primeros pasos y que cuando triunfamos como movimiento, de la forma que sea, muchas veces tiene que ver con un caldo de cultivo del que hemos heredado, ¿no? Entonces es como, o sea, como que es bonito eso. Y es increíble ver las cosas que guarda la gente en casa, pues eso, ¿no? De lo que comentas tú, o fotografías, o notas, o una vez, aquí no la tenemos aún subida a la web, pero hay un acta de una asamblea en un mantel de bar del año 2001, o sea, quiere decir que tienen 20 años y que la gente se ha guardado porque ese acta, pues ahora no recuerdo, pero era importante y había que guardarlo, y eso está en una casa hasta el día de hoy que lo hemos visto nosotras. Entonces, como que bueno, que es un trabajo, es un trabajo muy interesante, pero es muy lento, o sea, vamos muy lentas, somos 3. Esto es militancia, no hay, o sea, tuvimos una ayuda para poder tener esta web maravillosa que pedimos, que nos diseñaron, pero esto lo hacemos en nuestras horas no laborales. Y nada, no sé si queréis preguntar algo más. Claro, de normal, este proyecto lo explicamos entre 3, pero... Y si no, no pasa nada, ¿eh? Muchas gracias. Yo, si quieres, la foto de la barranca de mi padre la tengo bueno, la tenemos en panel. Me encantaría verla. Es que yo había hecho para un aniversario, o sea, no así que...